El pastor de las ovejas las lleva donde hay alimento. El pastor de las ovejas las lleva donde hay agua para que no mueran. El pastor de las ovejas se preocupa de día y de noche por sus ovejas. El pastor nunca deja que sus ovejas queden desvalidas, porque las ama. Y las ovejas escuchan su voz y atienden su llamado y acuden a Él cuando están en necesidad. El Señor no dejará que resbales. El que te cuida jamás duerme. Hermano, no dudes que Dios está pendiente de ti como el buen pastor. No dudes que Dios está pendiente en medio de esas circunstancias dolorosas. Aún en esos momentos en los que te sientes abatido, aún cuando estás confundido, aún cuando no sabes qué hacer, aún cuando parece que viene una cosa tras otra cosa, tras otra cosa, tras otra cosa, el Señor es tu pastor y te cuida. El que te guarda jamás descansa. El Señor que te guarda jamás descansa. Y esto debería de recordarnos Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 27, 18, versículo 27. ¿Se acuerdan de Elías? Elías reta a los sacerdotes de Baal y les dice: vengan, hagamos, veamos quién es el Señor verdadero. Y entonces los sacerdotes de Baal se rasgaban con cuchillos, se rasgaban y sacaban sangre y gritaban, y no pasaba nada con su holocausto. Y entonces Elías les dice así: griten más fuerte, recuerden que es un Dios, tal vez estará meditando, o se encontrará ocupado, o se habrá ido a otro lugar, tal vez está dormido. Griten para que se despierte. Hermanos, cada vez que nosotros estamos en circunstancias difíciles y nos olvidamos que Dios está ahí, cada vez que estamos en circunstancias dolorosas y nos olvidamos que Dios está al control de cada uno de esos eventos, nos comportamos como dice Elías: Señor, ¿estarás dormido? ¿Qué pasó? ¿No te estás dando cuenta que me está lastimando? ¿No te estás dando cuenta que me está doliendo? Señor, ¿acaso te fuiste a otro lado? Señor, ¿acaso ya no escuchas lo que yo estoy pasando? Señor, ¿dónde estás? Ahí está. Pero el hecho de que no cambie su voluntad y el hecho de que no te saque mágicamente de esas circunstancias no quiere decir que Dios no esté pendiente de ti. Quiere decir que va acompañándote paso a paso en medio de esas circunstancias de aflicción. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. El que te guarda es todopoderoso. El que te guarda jamás se distrae, jamás se duerme, jamás se cansa. Hermanos, enfrentar las situaciones dolorosas no se trata de enfrentar con mis recursos, se trata de enfrentar confiando quién es Él, confiando cuáles son sus atributos, confiando que Él me está guiando paso a paso en medio de estas circunstancias. Hermano, las situaciones dolorosas, lo único que deberían de hacer es voltear nuestra cara a Dios y enfocarnos completamente en Dios y decir: el Señor que me guarda jamás descansa, porque es el creador del cielo y de la tierra, y puedo confiar que Él es bueno. El Señor que te guarda jamás deja de hacerlo. Versículo 4 y 5. Toma en cuenta que nunca duerme el protector de Israel. El Señor es tu protector. El Señor es tu sombra. Y aquí me gustaría hablar de protector y sombra. Nosotros vivimos en el desierto. Y si has caminado fuera del aire acondicionado al mediodía, sabes que es caminar debajo del sol en el desierto. Ellos peregrinaban durante días debajo del sol. El Señor es tu protector, el Señor es tu sombra. En medio del sol abrasador, en medio del sol que te quita las energías, en medio del sol que literalmente te puede matar si te quedas ahí debajo, el Señor es tu sombra. El Señor es quien intercede por ti, quien está al control de estas circunstancias de aflicción. Capítulo 91 del Salmo 91, versículo 1 y 2 dice así: el que habita
al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Omnipotente. Es cobijado por la sombra del Omnipotente, pero escucha lo que sigue. Dice el Señor, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Una vez más, hermanos, lo que el salmista nos está diciendo es, te duelen las circunstancias, son abrasadoras las circunstancias, son dolorosas las circunstancias, te están agotando las circunstancias, voltea al Señor y confía en Él porque Él es tu castillo. Voltea al Señor y reconoce los recursos del Señor que te guarda. Desconfías de lo que viene, no sabes cómo enfrentar lo que viene, confía en el Señor. A quien el Señor guarda, puede poner sus esperanzas en Él y puede declarar con firmeza, mi Señor es mi confianza. ¿Cómo puede ser posible que estés tan tranquilo en medio de estas situaciones? Porque mi Señor es quien me sostiene. ¿Cómo puede ser posible que en medio de tanta aflicción puedas estar en paz? Porque mi Señor es quien está a cargo de esta situación. ¿Cómo puede ser posible que no estés dudando cuando todos no sabemos para dónde jalar? Porque el Señor lleva las riendas. Dice siempre, versículo 5, dice, siempre está a tu mano derecha. Y aquí se pone más interesante todavía. La frase siempre está a tu mano derecha hace referencia a la protección de Dios, al cuidado de Dios. El Señor que te guarda es tu abogado. Salmo 109, versículo 31 dice, porque defiendes al que nada tiene. Escucha por favor, escucha con atención. Porque defiendes al que nada tiene y lo libras de quien lo condena a muerte. Porque defiendes al que nada tiene y lo libras de la condena a muerte. Muy bien, seamos honestos. Probablemente cuando tú llegaste a la iglesia es porque tenías una circunstancia difícil. Probablemente cuando tú llegaste a la iglesia tenías un problema y no sabías cómo enfrentar a la iglesia. Y Dios puso una relación providencial. Y Dios puso a alguien ahí y te dijo, ven, vamos a la iglesia. Aprendamos del Señor, ven, déjame compartirte lo único que realmente vale en esta vida. Déjate comparto el Evangelio. Tú no venías buscando a Dios. Tú no venías buscando una vida nueva. Tú no venías buscando otra cosa. Solamente querías saber cómo enfrentar esa situación difícil en medio de la que te encontrabas. Y muchas veces venimos tan afligidos por situaciones que son del diario vivir. Y muchas veces nos sentimos tan acongojados por situaciones que nos pasan a todos. Pero el Salmo 109 dice, libra a quienes lo condenan a muerte. El Señor que te guarda es abogado y te defiende, intercede por ti y no te abandona jamás. Pablo le dice a la iglesia de Roma, Pablo le dice a los que estaban desvalidos, a los que estaban condenados a muerte. Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante, y perdón, pero tenía que poner todo el pasaje. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se ha guardado ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no dará también todo lo demás? Si dio a su propio Hijo, ¿no acaso su amor es incondicional y sin límites? Versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y aquí me gustaría detenerme porque eso es muy importante. Venimos afligidos por una situación que nos causa dolor, la pérdida de un familiar, situaciones familiares o de división familiar, divorcios o muertes o enfermedades o situaciones que no sabemos enfrentar. Pero cuando llegas a la iglesia entiendes que el verdadero problema, que lo que realmente debería de estar acongojándonos es que estamos pecando contra Dios y que no tenemos esperanza si nosotros vivimos de esa manera.
y que no hay consuelo y no hay salida si seguimos ofendiendo a Dios. Y las buenas noticias, mis hermanos, es que Dios mismo no escatimó su amor y estuvo dispuesto no a solucionar esa circunstancia difícil por la que tú estás viniendo a buscar a Dios, sino Dios estuvo dispuesto a solucionar el más grande de los problemas, que es tu pecado, tu ofensa contra Dios. La verdad, mis hermanos, es que Dios mostró su amor para con nosotros, que dio a su Hijo para morir por nosotros, y en su sangre y en su muerte nosotros podamos tener vida. La verdad del Evangelio y lo que nos debería dejar sorprendidos, anonadados, es el hecho de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, Dios te ha dado en Cristo Jesús la solución de tu problema más grande, más terrible, que te debería de tener con un corazón contrito y humillado. Estás pecando y estás ofendiendo a Dios, pero Cristo murió por tus pecados. Cristo es tu reconciliación, Cristo es tu paz y tu justificación. Hermanos, este es el amor de nuestro buen pastor. Este es el amor de nuestro Señor, porque los condenados a muerte han sido puestos en una relación correcta a través de Jesucristo. La invitación, mis hermanos, es que para que tú puedas reconocer la bondad, el amor, el poder, los atributos de tu Señor, es que creas en Jesús como tu único Señor y Salvador, que reconozcas a Jesús como el único que te puede reconciliar con el Padre, que reconozcas que Jesús es el único que puede quitar ese gran problema que tenías entre tú y Dios, el pecado. Pero sigue diciendo el pasaje, una vez que entiendes esto y una vez que reconoces que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y que al mismo tiempo Dios lo resucitó, y no solo lo resucitó, sino lo que lo hizo sentar a la diestra del Padre, y ahora está reinando con el Padre, y ahora está intercediendo por ti. Entonces puedes leer lo que dice el versículo 35 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro abajo de la amenaza de muerte? ¿Será que Dios ya no me ama porque estoy pasando por esta situación difícil? ¿Será acaso que Dios ya no me ama porque no me deja vivir una vida cómoda como creo que merezco vivir una vida cómoda y feliz en este mundo? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está reservado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diría Alejandro, amén. Que las aflicciones, y no quiero minimizar, sé que las circunstancias difíciles hoy en día nos afligen. Sé que los momentos difíciles y las situaciones dolorosas no las puedo minimizar. Duelen, me acongojan, nos hacen llorar, nos hacen caer de rodillas, nos hacen sentirnos débiles y nos hacen preguntarnos, ¿cómo le hago? Pero cada vez que preguntamos, ¿cómo le hago? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Tenemos que recordar que el Señor que te guarda es todopoderoso y jamás te abandona y ha hecho todo lo necesario. Y no ha escatimado para que tú puedas estar en una relación correcta con Él. El Señor que te guarda te garantiza que puedes tener paz en medio de las aflicciones. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni demonios, ni ángeles, ni nada nos podrá separar del amor de Dios una vez que hemos creído que Jesús es el único y suficiente Salvador en esta vida. Es el que realmente nos pone en paz con Dios.
es aquel que nos permite decir,